Ya tengo el gusto de recibir al señor Sebastián Hacha, asesor jurídico de la ASOBAM. Vamos a estar hablando acerca de la formalización de la economía, así que ya lo recibo, ya un amigo de la casa. Sebastián, bienvenido. Sí, muchas gracias, Laura, bien, sintiéndome como en casa, por supuesto, con todo el equipo aquí detrás de cámara, de producción, contigo, bueno, y hoy para hablar de un tema central que es el tema de la formalización de la economía. Y el rol que cumple en todo esto la inclusión financiera, el tema de la bancarización, como herramientas que son muy importantes para que la gente tenga posibilidades de crecer y pueda crecer de una manera ordenada y de una manera planificada. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en el mercado merece algunos estudios que son importantes que ya se hagan a esta altura de los acontecimientos, como por ejemplo un estudio de endeudamiento que no tenemos, no sabemos cuán endeudado está el ciudadano paraguayo. No me animo ni siquiera a decir cuánto, pero una de las preguntas que haría es por cada crédito en el sector regulado, ¿cuántos créditos uno tiene en el sector no regulado? Claro. Hablando de casas de crédito y demás. O cuánto sabe el ciudadano sobre lo que significan las tasas de interés. Porque estos son fenómenos que tienen que ver con educación financiera e inclusión financiera, pero también con decisiones que uno toma y que han sido estudiadas por Richard Thaler, Premio Nobel de Economía del año 2017, que es psicólogo, que él estudia economía del comportamiento y donde dice las decisiones muchas veces son irracionales. Y una de las primeras conclusiones que llega es que el ser humano es incapaz de contenerse al gasto. Y entonces el Estado, dice él, tiene un libro que se llama Un pequeño empujón, dice, tiene que generar condiciones para que el ciudadano vaya tomando las mejores opciones que lo beneficien a él y a su comunidad. Entonces, estamos todavía con una deuda pendiente de eso, por más que hay una estrategia nacional de inclusión financiera, se han dado algunos pasos, pero la agresividad que se tiene que tener en este tema tiene que ser bastante más importante. Es así, bueno, pero hace poco empezamos a hablar de educación financiera. ¿Sabes cuándo empezamos a hablar de inclusión financiera? Cuando se aprobó esta ley que pretendía, o que uno no duda de las buenas intenciones del legislador, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la ley de tarjetas de crédito, que pone un tope a un precio, lo cual prima facie diríamos es inconstitucional, ¿verdad? Porque la fijación artificial de precios está prohibida por la Constitución. Se dice, bueno, solamente hasta el 13% puedes cobrar y toda la gente aplaude. Pero sin embargo, ¿quién sale finalmente del sistema que estaban siendo bancarizados? Aquellas personas que tenían una capacidad de crédito menor. ¿Por qué? Porque son personas que tienen un mayor riesgo. Y finalmente la tasa de interés es equivalente al riesgo que representa esa persona. Es decir, que las personas que estaban comprando su primer motocarro, las personas que estaban invirtiendo en su primer horno para hacer chipa o empanada, esas son las personas que se quedaron sin financiación. Tuvieron que salir del sistema, claro, porque el banco, hay que comprenderlo, la institución financiera y ningún tipo de negocio va a ser un negocio donde pueda arriesgar el capital que castigue finalmente a los que sí están pagando. Entonces hay que hacer una correlación entre la morosidad y quienes sí están pagando. Y un resultado que no es de una operación que no es complicada, pero es compleja, es lo que te da finalmente el costo del dinero, que es la tasa de interés. Y se migra finalmente a un sector donde hay, lógicamente, casas que ofrecen créditos que son tipo A, tipo B y tipo C, ¿verdad? O sea, hay casas tipo A que emiten bonos en bolsa de valores, están trabajando de manera legal, generan mano de obra, trabajo formal en servicios, pero sin embargo también sabemos que, por ejemplo, en la zona del mercado hay gente que presta plata de manera absolutamente informal y el préstamo inicia a las 8 de la mañana y el deadline es a las 5 de la tarde y ahí hay un recargo de interés, ¿verdad? Y entonces esa capilaridad es la que tenemos que intentar con el Estado, no en contra ni a pesar de, sino con el Estado y con regulaciones del Banco Central, tratar de llegar a esa capilaridad para que esa persona pueda acceder a un crédito sin que sea
sin que deje de ser un negocio para las instituciones financieras y que tengan también el control del Banco Central para evitar que esas personas se sobreendeuden. Así es. Ahora, ¿cómo llegar a esa capilaridad de la que hablas? Yo creo que, mira, yo creo que lo que ha servido y un tema que hemos debatido en el Parlamento, bueno, en el Parlamento, pero yo ya no era parlamentario, sino que me tocó hacerlo como asesor, es la ley de inclusión financiera, o sea, tratar de premiar, en cierta manera, a través de incentivos fiscales, a través de incentivos administrativos, a aquellas instituciones que otorgan líneas de crédito de manera fácil. Y las personas van a recibir un servicio más barato porque van a tener estímulos fiscales. Yo estoy seguro que a la autoridad de Hacienda no le va a gustar escuchar esto, pero necesitamos dar pasos importantes para ganar en volumen y no cerrarnos a decir, no, nuestras tasas no pueden ser negociables porque ya el IVA es bajo, bueno, pero podemos hacerle 2-3% de descuento a las personas que operan con tarjeta de crédito, por ejemplo. Y tratar de generar una trazabilidad del dinero. Hay mucha gente que todavía tiene que el costo de transacción le impide tener un mejor rendimiento a futuro. O sea, tengo que prestar la plata, tengo que irme y retirar la plata. Vivo en un barrio peligroso, entonces no puedo llevar plata en el bolsillo. Entonces los costos de transacción siguen siendo muy altos. Hay que tratar de disminuir los costos de transacción con el Estado, con estímulos. ¿A través de un proyecto de ley? Y yo creo que el proyecto de ley, a ver, el modelo uruguayo es el que lo hemos discutido en ese momento, pero obviamente hay que paraguayizarlo. Claro, o sea, nada que se tome el 100% fuera de un país foráneo y lo implantemos acá va a funcionar. Pero creo que también los bancos hoy en día han hecho un gran esfuerzo. O sea, hay instituciones financieras que a partir de lo que ocurrió con la famosa ley de tarjetas de crédito, que más de 250.000 plásticos quedaron fuera del mercado. Hay instituciones financieras que tambalearon. Hay instituciones financieras que con el préstamo, con la famosa condonación, recordarás, que ocurrió y que se le perdonó la deuda a los campesinos, perdieron a 2.000, 3.000 de sus mejores clientes que pagaban regularmente. Porque el mensaje que envía el gobierno es, no, allá no va a pagar, total, vamos, en algún momento te vamos a perdonar. Claro, así es. Y se destruye una cultura que cuesta mucho construir, lleva una década construir esa cultura. Entonces, hay decisiones que sí dependen enteramente del gobierno que no se pueden volver a repetir. Definitivamente. Bueno, pero ponerle que se hace un debate a nivel ciudadano por estos ítems, por estas cosas que pasan. ¿Puede salir un proyecto de ley de la ciudadanía misma? O sea, yo creo que Hacienda no va a salir. Sí, yo creo que los jugadores aquí no creo que sea el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque no es su rol, no porque dudamos de la capacidad de quienes están en este momento administrando el ministerio. Yo creo que, al contrario, creo que el ministro de Hacienda hoy tiene una vasta experiencia en Banco Central, pero sabemos que no es su rol. Ahora, lógicamente, las instituciones financieras, desde una cosa que no tenemos en el Paraguay y que dificulta un poco el diálogo, es las asociaciones de consumidores, como sí existen en otros países. Pero que no hay en el Paraguay, pero que pueden ser sustituidos, por ejemplo, por un componente muy importante en todo esto, que son las cooperativas, que tienen una vida institucional, digamos, bastante rica. Se puede discutir y sobre todo se puede explicar, porque lo que ocurre con los créditos, como te decía, es contraintuitivo. O sea, nosotros intuimos que va a ocurrir una cosa, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. O sea, cuando uno tiene una tarjeta de crédito, pensaba, yo lo escuchaba a uno de mis economistas, en realidad es psicólogo, pero estudia economía del comportamiento, Dan Ariely, que hace poco leía un libro de él que decía que él se llama Las trampas del deseo, y habla justamente del deseo de gastar, entre uno de los deseos que tiene el ser humano. Y decía, yo me fui y le ofrecí a unos bancos de Manhattan tener una tarjeta de crédito que te avise, o la avise a tu papá, o la avise a tu marido, o la avise a tu esposa, que estás comprando de más. Entonces, como una alarma. Claro, como una alarma. ¿Por qué? Porque es importante comprender que en el momento de la compra, está comprobado científicamente, no existe un control de la persona con respecto a ese tema. Entonces necesita la colaboración de otra persona que le diga y le abra los ojos y le diga, mira, nos volvemos irracionales. Y eso está comprobado científicamente. O sea, un gran componente de las decisiones económicas es irracional.
Entonces, toda esta ley de la cual estamos hablando, toda esta legislación, y mucho más que una legislación, la verdad, esto es una política de Estado, porque no va a necesitar solamente de leyes, va a necesitar de productos que generen en el sector privado, como esta locura que yo leí en un libro hace poco, haciendo mi tesis doctoral, que te dicen, bueno, mira, este es un producto que puede ser interesante, en realidad le interesa o no le interesa a las instituciones financieras, no sé, tenemos que sentarnos a conversar. Pero lo que sí creo que debería empezar, el puntapié inicial de esto, es un estudio de endeudamiento de la ciudadanía. Nosotros hoy necesitamos saber cuán endeudada está la ciudadanía. No lo sabemos, y al no saberlo, generar políticas como una reforma tributaria y demás cuestiones, son cuestiones que vamos a tener que ver lastimosamente ex post, como nos gusta decir a los abogados, después que ocurra, y tener que medirlo sin una previsión lo suficientemente fina como para evaluar cuál va a ser el impacto real dentro del mercado. ¿De dónde tendría que salir ese estudio? Yo creo que lo tiene que hacer, eso sí es un estudio que tiene que hacerlo el Banco Central. Ese es un estudio, yo estoy seguro, bueno, por lo menos voy a hablar por las instituciones con las que trabajo, que todos están muy interesados en saber, en tener un O sea que se podría tener a corto plazo eso. Se debería tener. Hoy el Paraguay necesita saber, o sea, necesitamos saber los paraguayos cuán endeudados estamos, porque somos un país que, recordemos, no tenemos censo. O sea, nosotros el censo del 2012 no se pudo terminar por razones ajenas incluso a la voluntad de quienes lo estaban haciendo. Hubo un error de cálculo allí, bueno, ya creo que no vale la pena ni siquiera recordarlo, pero lo cierto es que el elemento central para generar cualquier política económica es el censo. Nosotros no sabemos dónde viven los abogados, dónde viven los albañiles, dónde viven los plomeros, dónde viven los ingenieros, dónde viven los médicos, cuánto ganan, qué familia tienen, no sabemos cuántos habitantes somos literalmente, o sea, lo hacemos lo hacemos lógicamente a través de otros cálculos matemáticos bastante caseros. No son caseros, son bastante exactos, ¿verdad? La encuesta permanente de hogares presenta proyecciones que son bastante fiables, ¿verdad? Pero se necesita se necesita una encuesta directa, ese es el censo. El censo es la encuesta directa, la recopilación directa, casa por casa, exactamente. Entonces, sin eso hasta el 2022, generar políticas de Estado que generen cambios económicos y políticas económicas diferentes implican un riesgo que, si a mí me preguntas, fue desde afuera y desde la gradería, te digo, a mí no me gustaría tomar como sujeto de crédito, como sujeto de crédito, como sujeto contribuyente, pero también como estudioso de las políticas públicas. Creo que es irresponsable tomar este tipo de decisiones. Bueno, mucha tela por cortar en este tema, mucha tela. Sebastián, no nos alcanza el tiempo, pues ya te comprometo para una próxima invitación para que puedas venir y sigamos hablando de este tema, si te parece, porque ahora ya estamos llegando al final. Y bueno, te recibo de vuelta. Bueno, estoy muy agradecido por encontrarnos una vez más aquí en la casa. ¿Verdad? Qué gusto. Y a las órdenes para cuando quieran conversar sobre esto o cualquier otro tema. Excelente, muchas gracias y hasta luego.